Hola y bienvenidos sean a este episodio de Después del Librero. Yo soy Nat, su co-host, y el día de hoy mi querido Álvaro y yo les vamos a presentar un tema que nos apasiona muchísimo. Pero bueno, antes de empezar, Álvaro, preséntate por favor, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Álvaro desde Perú, soy creador de contenido de literarios de noche, soy profesor universitario de día y junto con Nat tenemos este espacio donde hablamos de libros y tratamos de que no sea un espacio igual al de los demás, sino un espacio donde hablemos cosas diferentes de libros. Así que hoy día le traemos un tema del que ya se ha conversado un poco, pero con un enfoque diferente, ¿cierto, Nat? Lo hemos tocado por encimita en otras ocasiones, pero creo que nos hacía falta entrar de lleno en él. Vale la pena. Sí, claro, y al mismo tiempo creo que es un tema muy polémico, entonces por eso también hemos decidido traerlo aquí sobre la mesa. Y hoy queremos hablar un poco sobre cuál es esta delgada línea entre el true crime y las novelas que están basadas en hechos reales. ¿Por qué nos fascina tanto leer sobre estos crímenes? ¿Hasta dónde es legítimo contar estas historias? ¿Cómo podemos hacerlo sin caer en el morbo o la falta de El respeto hacia las amarillismo. víctimas? Exacto, sin caer en ese amarillismo que es muy común. Entonces, bueno, hoy les vamos a platicar un poquito de literatura, ética y de incomodidad, así que acomódense. Yo quisiera empezar primero con esta gran diferencia que parece no tan obvia entre el true crime y una novela basada en hechos reales. Cuando hablamos de true crime, muchas veces pensamos en cualquier cosa que diga basada en hechos reales al inicio. Sin embargo, el true crime es digamos, como una categoría o un subgénero que lo que va a buscar es mucha precisión, mucha puntualidad, ser fiel a los hechos, ser fiel a la narrativa inicial, no tanto llevarlo hacia la ficción, sino hacia un lado más periodístico o más documental. Y en cambio, cuando tenemos algo que es basado en hechos reales, se va a tomar un suceso y se va a trabajar de forma literaria para que podamos tener una dramatización, para que podamos tener una ficción. A mí me gusta verlo como de la siguiente forma. A lo mejor sucedió un crimen y nunca se resolvió, pero pasan años y a alguien se le ocurre que era muy obvio cómo se solucionaba, ¿no? Entonces se escribe una novela, se escribe un cuento, se hace una serie, una película y al final se resuelve de alguna forma, pero eso pues nunca sucedió. Entonces para mí eso es algo basado en hechos reales, que va a cambiar un poco el fin o el orden de los hechos para contarnos una historia. Creo que eso es como la forma más sencilla. Y si quieren verlo así como en 3 puntos muy rápidos, el true crime es preciso, es con mínima o nula ficción y su meta final es informar o documentar a las personas que consuman ese producto. En cambio, algo basado en hechos reales es variable la precisión que puede tener, o sea, es un poco un vaivén. La ficción es significativa porque puede ser al 100% casi o mínima y la meta es entretener o emocionar. Yo quisiera saber, amigo, a ti qué te impacta más, cuando encuentras un true crime muy bueno o cuando encuentras algo basado en hechos reales que te hace sí entretenerte y conocer un caso, pero que no necesariamente es lo más fiel a los hechos iniciales. Es una línea bien delgada y la pregunta es bastante truculenta, Nat, porque te diría un poquito de los dos. Lo que está basado en hechos reales es más impactante porque, valga la redundancia, realmente pasó. Entonces como que te deja un saborcito un poco extraño, ¿no? Y dependiendo de qué tan sangriento no sea el crimen, como conversamos tras bastidores, te deja esta sensación incómoda. Ahora, quienes disfrutamos de esa lectura, esa sensación incómoda es lo que buscamos. Y por otro lado, tienes los crímenes que son basados en hechos reales, pero no son 100% una descripción real de los hechos, que te puede permitir ficcionar tanto con la trama, con los personajes, y el cielo es el límite, con lo cual, si te gustan este tipo de novelas, puedes realmente disfrutar de estas situaciones que te pone el autor, sin tener el remordimiento de estarte burlando o disfrutando algo malo que le haya pasado a alguien en la vida real, ¿no? Claro, Entonces, esa línea es bien. El escritor que haga una novela realmente de true crime tiene que ser muy fino, porque puedes ofender a muchas personas, puedes ofender a muchos familiares, puedes ofender a una sociedad entera. Entonces, tienen que hilar muy fino con lo que quieran explicar para no caer en el amarillismo, ¿no? sí, claro, Yo no sé, tiene que ¿tú ser qué una pluma. disfrutas? No sé, también por ¿Ves? eso te la Es traje aquí a difícil. la mesa, porque yo dije, a lo mejor Álvaro me da un poco de luz en el tema. No sé, porque, por ejemplo, hemos leído en conjunto novelas basadas en hechos reales y son novelas que me gustan mucho. Sin embargo, al momento que te vas de lleno al ver un documental o no sé, algún archivo, una nota periodística,
duele el estómago, o sea, si es algo que te puede sacudir realmente muchas emociones, Sí, porque en el libro cuando sabes que es ficción dices, ay, bueno, ya, o sea, ahí muere, sí, ¿no? Lo sí. cierro y ya no pasó nada, pero cuando ves que fue algo que le pasó a alguien, como que te mueve emociones distintas. No sé, es como complicado contestar esa pregunta y más si has leído tanto True Crime como algo basado en hechos reales. O sea, ya no sabes cuál te puede gustar más porque los dos tienen lo suyo. Pero, Sí, depende de los gustos, pero depende hasta dónde tu estómago puede soportar, ¿no? sí, Tienes libros como, no sé, Carmen Mola, que son súper sangrientos y súper crudos, pero tú dices, ya, como dices tú, los cierras y ya está, porque son ficción. sí, Y de repente tienes un libro que sea menos crudo que Carmen Mola, pero basta que haya estado basado en hechos reales para que te coja esa fibra en tu corazoncito y digas, es como incómodo. Y no sí. sé, sobre todo si hay niños involucrados, cosas así que lo hacen todavía más álgido, más crudo. Sí, o sea, justo por ejemplo lo que comentábamos en un episodio anterior, les recomendé yo El buzón de las impuras. Es un hecho, o sea, es una novela basada en hechos reales, no es un true Sí. crime, lejos de ser un true crime, pero es una novela que cuando tú lees esta escena del incendio, es durísimo. La verdad es que yo la quería acabar, pero rápido para evitarme estar leyendo algo tan complicado. Viene la autora, Balafil, por cierto. Sí, sí, ya quiero ver que la conozcas, porque yo tuve la oportunidad de estar así a distancia con ella, porque pues ella es chilena, entonces me queda muy lejos, pero no, es una tipaza, o sea, de verdad tiene unas atenciones muy lindas con la gente que la lee, Qué entonces bueno. ojalá la puedas conocer. Quiero invitarla, quiero leer el libro en el club y quiero invitarla para conversar con ella. Sí, hazlo, seguro te va a decir que sí, hazlo. Bueno, no sé cómo ande de agenda, pero estoy Acá segura que te va a nosotros decir que sí. manejamos agenda. Sí, la verdad. Amigo, Pero ¿y qué bueno, recomendaciones nos traes hoy? Cuéntame. te traigo un librazo. La verdad que a mí particularmente me encanta. Yo no se va a poder ver bien porque hay efecto espejo acá con la cámara, pero tengo el libro del crimen. Es Son una enciclopedia buenísimos. de crimen. Hay de todo, son temáticas. Esta es del crimen en particular. Entonces, ¿cuál es el gancho de este libro? Es que está por tema de crimen. Por ejemplo, acá estoy abriendo en la parte de estafadores y te empieza a explicar todos los estafadores que han habido famosos de la historia. Está dividido por familias un poco interesantes y perturbadoras. Tienes bandidos, ladrones y pirómanos, estafadores, crímenes de guante blanco, crimen organizado, asesinatos, secuestro y extorsión, asesinos en serie, intrigas y asesinatos políticos. No es una receta para que lo copien, ojo. Simplemente te saca un, no sé, extorsionador o un ladrón de guante blanco. Incluso hay muchos antiguos. ¿Ah? Acá, por ejemplo, estoy viendo en la parte de bandidos, ladrones y pirómanos, gente de 1866 de la época de los cowboys. No sé, a ver acá. Entonces, es un compendio, es casi un material educativo, donde es un compendio de crímenes en la historia. Muchos de estos criminales son bastante famosos por la historia. Han matado gente, han robado bancos, han asaltado como se dice en las carrozas cuando llevan el dinero de un lado para otro. Acá, por Ujú. ejemplo, tenemos piratas en 1700. Entonces, Es muy acá, por interesante, ejemplo, Bonnie and Clyde, los verdaderos Bonnie and Clyde están en la foto. claro. Entonces te cuentan qué hicieron, qué robaron, cómo vivieron, cómo los capturaron, si se murieron o no se murieron en la captura, etcétera. En verdad, aunque parezca mentira, es como una enciclopedia. Y además, en algunos Sí. casos, como en el de Bonnie and Clyde, te cuentan, por ejemplo, aquí en un pequeño capítulo, te sacan una adaptación cinematográfica de la vida de ellos, ¿no? Si es que el criminal lo amerita. Entonces, esto es un libro que está en bastantes países. Tú me has dicho que has visto algo de esta colección, Nat. Es súper interesante, la verdad que es muy rica en detalles. Yo lo he empezado a leer y es un libro que no es un libro para leerlo de un tirón. Es un libro para, me van a disculpar, lo que les voy a decir puede sonar un poco morboso, pero es un libro para saborearlo. ¿Okay? Es un libro en el cual, no sé, coges Bonnie and Clyde y lo lees, lo relees con calma. Solamente esas 3 o 4 paginitas de la historia, no tienes que leer más. Pero es como conocer, meterte en la cabeza de Ujú. esos criminales. Es un libro que a mí particularmente creo que ni 20 páginas del libro avanzado, lo tengo hace un tiempo, lo he dejado de lado, pero lo voy a retomar. Para quien guste de los temas de crimen, todo lo que ha pasado acá ha sido verdad. Sí. Entonces, el libro del crimen es una delicia. Es muy buena recomendación porque más allá de ser una novela que te vas a consumir pronto, es un libro de consulta, o sea, es un libro para Eso, entender más, eso, para eso. profundizar, sí, como para desmenuzar. Y aquí les tengo que echar el comercial. Si quieren saber más de piratas, de historia de piratas y en general de esta figura que tenemos como tan mitificada de los piratas, vayan a la cuenta de Instagram de Ivana von Reteg. Ella es autora de 2 novelas de la saga Johnny Blackton, pero ella hace también artículos muy interesantes de historia en general.
pero su fuerte, o bueno, con lo que empezó son con los piratas. Entonces hay cosas ahí Miren, no muy la conozco. interesantes. Sí, hay cosas muy interesantes sobre cómo eran los piratas, cómo su figura fue evolucionando y demás. Entonces se las recomiendo ampliamente porque la verdad es que Ivana tiene, aparte, una forma de escribir muy bonita y muy ligera. Entonces, bueno, dato al margen. Siguiendo con lo que estamos platicando el día de hoy, yo quisiera también ponerles aquí sobre la mesa, ¿qué tanto creen que sea legítimo lucrar con estos casos reales? Porque lo hemos visto en muchas Complicado. cosas y es complicado. Yo, a título personal, me fijo en dos cosas, el tono y la intención que tiene la historia que nos están contando. Porque es muy distinto cuando cuentas una historia desde el respeto, como Ujú, ujú, un margen a lo mejor para contar ciertas cosas, a que la estés usando como un espectáculo morboso y que te está generando ciertas emociones y nada más a partir de eso estás queriendo contar lo demás. Y es ujú. una línea bien finita. Entonces yo creo que va a depender muchísimo de cómo construya la narrativa quien esté escribiendo, cómo va a representar a las víctimas y al criminal y la ética que sostiene ese proyecto. Pero tú qué opinas, amigo? Yo con eso fíjate que sí soy muy especialita, ¿eh? Es que es bien complicado. Eso lo conversamos también hace un rato tras bambalinas. Tiene que ser el autor de pluma muy fina para no ofender a la gente. Sobre todo si es algo más o menos reciente. Si es algo que ya pasó unas décadas atrás, la gente olvida y ya se vuelve como parte de una ficción que nunca existió porque nunca lo viste. Pero si es un crimen reciente, a la gente le duele. Todavía Pero ¿sabes hay qué? sobrevivientes que pueden ser dolidos por la historia, ¿no? Aunque hayan pasado cierto tiempo, siento que aún así la gente todavía lo puede tomar. Ah, O sea, sí, depende mucho. Porque sí. yo pensaba, por ejemplo, y te lo ponía en mis notas, ¿no? En Jeffrey Dahmer o en Ted Bundy. A Jeffrey Dahmer lo interpretó Evan Peters en Mm, la serie y a Ted Bundy Zac Efron, ¿no? Y sí. entonces yo cuando estaba escribiendo todo esto, platicaba con alguien y le decía, oye, ¿tú te acuerdas de esta serie y de esta película y no sé qué? Y me decía, ni me acordaba porque yo Zac Efron pienso en automático en entretenimiento, o sea, lo tengo Sí, muy ligado claro. a que la Cosas gente... felices. Exacto, no, no lo tienes ligado a que Ted Bundy y en serie y mujeres y desaparición y tal, 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 o sea, como cosas muy, muy terribles, ¿no? Y entonces le decía, ¿tú qué crees que falló ahí, no? Y me dijo, pues la verdad yo no sé, como que no lo medito mucho con quien platiqué yo. Y yo sí, yo me quedé muy trabada en eso. Y dije, es que hay de dos, o trabajas mucho la imagen del proyecto que vas a tener allá afuera, película, serie, libro, lo que quieras, o trabajas mucho la imagen, no solo del proyecto, sino de la persona que va a ser la cara del proyecto, ¿no? Entonces dije, si a Ted Bundy lo hubieran, bueno, este documental, esta docuserie, no me acuerdo qué era, lo hubieran trabajado más como algo súper serio, súper periodístico, riguroso, a lo mejor la carrera de Zac Efron hubiera tenido ahí como que un tris de, se está involucrando en cosas muy serias. Este ya es un actor adulto, no es el joven que sigue haciendo entretenimiento. Claro, musicales. Exacto, que sigue haciendo musicales, que sigue haciendo películas infantiles o juveniles o lo que sea, ¿no? Pero siento que es esa línea delgadita. Y aparte también el cómo se presentan los proyectos es bien importante porque yo me acuerdo mucho cuando salió la de Ted Bundy, cuántos memes no vimos en redes sociales y ya viste a dónde voy. Uno así para mí, yo decía, amiga, no me digas Sí, tonterías, no. claro. Bueno, hay mucha gente que les escribe cartas de amor y se terminan casando en la cárcel. Ay, pero eso ya es O sea, estar mal de la cabeza, ya tienes ahí un sí, cable pero pelado, hay de todo para el mercado. Sí hay, un sí roto para hay. un descosido. O sea, existe, existe. No sé qué les cautivará, no sé qué les... muy independientemente si el asesino no sea guapo, el hecho de que sea peligroso, no lo sé. Pero siempre, siempre se habla de que les escriben un montón de mujeres y en algunos casos ellos se han casado en cárcel. Es Sí, atroz, pero pasa. sí, y aparte, ¿sabes? A mí, más allá de que se me haga, hoy, que ¿Mm? ya tienes un cable mal en la cabeza, Qué bárbaro, ¿no? sí, se me hace súper, o sea, no sé, como difícil de digerir. Yo no me imagino llegar con mi familia y decirles de que me voy a casar. ¿Con quién? Y es en la Es que cárcel. no lo pueden conocer porque está en prisión, o sea, Un domingo lo conocemos. No lleven nada puntiagudo, por no favor. lleve nada, por favor. Es más, vayan si pueden en algodón todos de azul. Sí, Ay, sí, no, dije yo, no, qué locura. qué increíble. Es muy fuerte. Siento que ahí es cuando te das cuenta qué tipo de autor o autor estás leyendo. Sí, no todos tienen pasta para escribir un true crime. Puedes escribir unos libros de suspenso, novela negra, sí, pero quien va realmente a escribir algo que haya estado basado en hechos reales, tiene que tener, como tú bien decías hace un rato, Nat, ética y responsabilidad. Te vas a cargar a la espalda durante toda tu campaña de lanzamiento de tu libro, publicidad, firma, San Jordi, Feria del Libro Guadalajara, lo que tú digas, te vas a cargar Sí la sale, historia. sí No, claro, sale.
Fiscal. Acuérdate a que el otro Pero te va a caso. cambiar, te va a cargar sobre la espalda, te va a pesar esa historia y tienes que dar Sí, claro, respuestas. sí. Justo yo tengo una recomendación que ahorita voy a entrar en detalles, pero antes de develar el título, por ejemplo, en este caso de este autor, Nat, que tú y yo lo conocemos bastante bien porque estamos leyendo en el club de lectura sus libros, él basó su historia en documentos públicos, en testimonios de los supervivientes. Entonces, hasta cierto punto, desde mi punto de vista muy personal, lo hizo con mucho respeto. Causó polémica en el club cuando lo hablamos porque decían, no, que cómo él va a lucrar con historias de otras personas. Sí, no, porque usó información pública, usó noticias, usó partes policiales, tuvo autorización, porque además hay un disclaimer en el libro, Ujú. de las familias de los sobrevivientes, entonces, y no fue amarillista en ningún momento esa historia en No. particular. Entonces, yo creo que hizo un buen trabajo. Yo no sé si todos tengan pasta para hacerlo, ¿no? Ya Date te de digo lleno eso. porque yo también les quiero hacer una recomendación, que no traigo el libro aquí Entonces, conmigo, pero quiero ahí lo contarles. ponemos en edición ahora. Sí, Las gracias. otras niñas de Santiago Díaz, además Santiago Díaz es un tipazo, vamos a tenerlo en el club de lectura en unos meses con sus libros. Esta es la segunda entrega de una trilogía de novela negra de una detective que se llama Indira Ramos. Las otras niñas es el segundo libro de tres, trilogía que ahora es tetralogía, donde esa historia se basa en el crimen de Alcázar, que es la ciudad donde pasó este crimen, donde mataron a unas chicas, a unas adolescentes y en esta historia, que está basado en hechos reales, muy, muy, muy reales, muy fidedignos, hay un pequeño giro en el cual acá ficcionan con lo que realmente hizo el autor del asesino. Porque, spoiler alert, el asesino hasta el día de hoy sigue libre. Entonces, acá en esta historia han llenado los vacíos temporales de las noticias durante toda la investigación con hechos ficcionados que ha escrito el autor, pero que tú tranquilamente, si no supieras que no es exactamente igual a la realidad, tú podrías asumir que te está contando exactamente lo que hizo el asesino durante toda su vida útil de asesino. Es eso, Entonces, tener la pluma y lo bien, ligerita, y lo bien, ligerita. y lo bien Sí porque te lo saben qué hacer. crees, te lo Sí, crees. mira que yo no empecé el documental que hay en Netflix, lo pausé porque dije quiero acabar el libro y te lo dije a ti de que amigo, por favor dime que esto sí fue verdad, que se Sí, inventó el resto y tú, no, eso no y yo. Está sí, espectacularmente hecho ese libro. sí, está muy bien escrito. ¿Podrían leerlo suelto? Sí. Se van a perder un poquito de la historia personal del personaje, que no te mueve tampoco tanto la aguja, pero el libro está muy, muy bien escrito. Pero Muy, lean muy los bien dos. escrito. Y después el tercero que nos vamos a echar ahorita y el cuarto JD que viene en septiembre, en Que octubre. vienen unos meses. Pero es interesante cómo, o sea, y ya hemos visto quizás dos tipos diferentes. El que te describe la historia real como pasó, como en el caso de la sangre fría que lo vimos en el Ujú, episodio pasado, que te cuenta al detalle cómo pasaron los hechos. Digamos, sabiendo quién es el asesino, además es interesante, te cuenta el porqué, de eso va el libro. Y este te cuenta una historia que también es real, sin embargo, en los vacíos de la historia te mete ficción. ujú, Entonces, ujú. cuando tú lo lees de un tirón, la historia tiene coherencia. Y tú dices, sí, pues, Sí, el asesino hizo esto, cuando ni siquiera pisó ese país. O sí, se fugó en barco y no saben si el hombre se fugó en un barco o no. Pero está tan bien narrado que la historia es como una novela, literal. Y es un caso de la vida real. sí, o sea, si tú lo lees así como yo, sin saber todo lo que realmente sucedió, te la crees por completo, porque Santiago Díaz se dio la tarea de hacer muy fina el tejido entre la ficción y la realidad. Y eso es Sí. claramente un basado en hechos reales. Muy, muy claro, sí, amigo. Qué buen ejemplo, de verdad, qué buen ejemplo. Y aparte, muy buena novela, así que léanla. Recomendada por ambos dos, ¿eh? Excelente, excelente. Acá dos fans, dos fans. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo les Mm. quería contar de un libro que de verdad no me he cansado de recomendarlo desde que lo leí. El caso Cumbres de Javier Munguía. Es un libro corto, pero es muy complicado de leer porque tiene muchas cosas muy específicas del crimen que sucedió. El caso Cumbres es un caso que sucedió aquí en México, en la ciudad de Monterrey, en 2009, más o menos 2009, no me acuerdo. El chiste es que es un caso que a mí me impactó desde niña y que yo me acuerdo claramente cómo fue muy mediático. Y yo tendría, no, fue 2006 porque yo tenía como 8 años. Entonces imagínate, 8 años y me acordaba. Eres una Así, niña, así de Nat. fuerte. Y sí, pues el chiste es que hubo un caso muy fuerte en el que en Monterrey aparecen sin vida el cuerpo de dos menores de edad, muy chiquititos, 6 y 3 años, y también aparece sin vida, aparece con graves heridas, no sin vida, perdón,
una chica que se llama Erika Peñacos. Entonces, todo el caso es resolver qué sucedió en la casa durante esa madrugada y todo apunta a que el culpable o el responsable ha sido quien fuera novio de Erika, que se llamaba Diego Santoy. Diego se casó en la cárcel, se divorció en la cárcel, acabó su carrera, da clases, tuvo un hijo. O sea, el hombre va a estar ahí perpetuo y él ha hecho vida como si no hubiera sucedido nada. Sin embargo, les traigo esta recomendación porque es un true crime tal cual, o sea, a secas, es un true crime. No hay novela, no hay ficción, no hay nada de Son invención. hechos reales. Son hechos reales. Y yo le preguntaba mucho a Javier porque es un caso tan mediático. O sea, si ustedes lo buscan en Google, les van a salir videos de todos los canales de YouTube que hacen true crime. De Paulette, de Dinosaur Blogs, Paulando, o sea, de todos los que hagan contenido de true crime en español, todos han cubierto este caso. Todos con poca información o con información muy sesgada. Entonces, yo siempre era mi duda cuando lo leía y cuando entrevisté a Javier, le puedo decir, ¿qué hiciste tú que no pudo haber hecho nadie más y que tú me trajiste a mí tantos documentos verídicos, puntuales, documentos judiciales, documentos periciales? ¿Por qué tuviste tu acceso y nadie más a ellos? Y me dijo, pues me peleé con todo el mundo a través de transparencia, a través de esto, me di a la tarea de Pero pelearme para sacar durante años información. para tener la información. Entonces es un true crime al pie de la letra, no va a haber nada del otro mundo, más que lo que los hechos y los documentos atestiguan, confirman o declaran. Entonces, si quieren un true crime así tal cual, ese no le busquen más, está cortitito y es muy interesante ver cómo Javier tiene esta perspectiva puntual de decir, eran unos niños y todo el mundo se olvidó de los niños que ya no están en este mundo y que ya no vivieron. Aquí está la semblanza de esos niños y aquí están los testimonios de las hermanas afectadas de esos niños. Y aquí está Sí, el porque eso testimonio era de la evidente. víctima sobreviviente. Ajá. Y el síndrome de ser sobreviviente, ¿sabes? Entonces él se da la tarea de decir, aquí está esto, yo se los voy a dejar, ustedes decidan lo que quieran decidir. Y también algo que me decía Javier es, yo no quiero limpiarle la imagen a nadie, yo no tengo la responsabilidad de limpiarle la imagen a nadie, pero quiero que entiendan lo complicado que ha de ser vivir, sobrevivir después de esto y aún así que tú seas señalada como que tú fuiste la responsable. Entonces sí, te cae un balde de agua fría, pero es buenísimo, buenísimo. Entonces, por favor, vayan y léanlo, cómprenlo, léanlo y me cuentan después qué piensan, porque es buenísimo. Ese Y caso esto Cumbres me... a mí me suena mucho. Creo que he visto una serie o algo también en Netflix o algo. Ay, no sé si hay serie, ¿eh? Pero me suenan bastante. No lo he leído, pero me suena muchísimo. Sí, es que fue un caso así súper mediático porque la familia de Erika en específico tenía bastantes recursos en ese momento y su mamá salía en televisión local dando el horóscopo. Sí, me Entonces sí eran suena. como que personas que ya tenían el reflector encima y al momento que sucede todo, pues se los quisieron comer vivos, ya te imaginarás. Sí, sí, la sociedad también es bastante necesitada de información, chisme, y a veces no se mide un poco con eso. Los mismos periodistas, ¿no? Cuando tratan de sacar información es como, estoy leyendo ahora, gracias a ti, El Secreto. Si no lo has ¿Cómo leído, vas? por favor, El Secreto de Donna Tartt. Me falta tantito. Ya estoy Ay, no. al 70% del libro. Y Perdiste claro, la cabeza cuando sucede el gran hecho, ¿verdad? y tienen un personaje que es este periodista. Perdóname, estoy cruzando historias. ¿Qué estoy hablando? No, 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 no. No, olvídate. El libro está maravilloso. El libro está maravilloso. No he cruzado historias. Lo que pasa es que estoy leyendo Blue Jeans para mi presentación en la FIL y Sí, acabo de sí. leer La chica invisible de Blue Jeans, que es también un libro de misterio y de un asesinato, y hablan de un personaje que es el periodista, que a todos les cae mal porque es como el amarillista, ¿no? Quiere aprovecharse y Ujú. lucrar de todo lo que está pasando en la situación. Me confundí de historias, crucé horrible. Pero siempre hay un periodista que es el que se encarga de amarillar la historia para darle comer a la sociedad De ser este tipo de demasiado noticias feas, incisivos. que no es necesario. Ajá, justo, y es que a eso voy con esta siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tanto crees que sea necesario que el autor o autora esté obsesionado con el caso para escribir? Mira, Truman Capote. O sea, Sí, Truman Capote convivió con los asesinos para poder sacarles jugo. información y que sea fidedigna. No sé, hay un podcast acá haciendo un cherry, alguien que en verdad no conozco, pero me encanta, un podcast que se llama Serialmente. El host es Sebastián Camelo, un chico como tú y como yo, pero es fanático y adicto de los crímenes reales y de los asesinos seriales. Y su podcast, que estoy creo que en la tercera temporada, solamente es de asesinos reales, ¿no? De asesinos seriales. Y él justamente toca estos temas, ¿no? Hasta qué punto el periodista puede darte información o no para que no, a ver, para que sea una historia que puedas disfrutar, ¿no? Hasta cierto punto. Pero también hay cierto deber del periodista de alguna manera de educar, ¿no? Contar los hechos,
para que te enteres qué es lo que está pasando, pero sin ir en la parte amarilla de la historia, que yo creo que es bastante fea, ¿no? Escuchen a Sebastián Camilo porque Sebastián en Serialmente ha hablado mucho de esos temas y siempre saca estos asesinos en serie. Hablamos de Luis Garavito hace un rato, súper bacán. Y trajo una chica, a eso iba mi comentario, que es psicóloga y sacó un libro de psicología criminal, como un diccionario de psicología criminal. Y ella contaba que, además siendo mujer, se mete en una cárcel de máxima seguridad donde están los asesinos. O sea, donde están asesinos, no ladrones, no asesinos, y hace actividades con ellos para, de alguna manera, rehabilitarlos. Y ella te cuenta, yo estoy en un cuarto cerrado, sola, con 11 asesinos. Qué Entonces, difícil. Qué miedo. ¿hasta qué punto vas tú para conseguir lo que quieres? Ella dice, no, yo estoy tranquila, no hay nada punzante, no hay un lápiz, no hay un no sé qué. Yo me siento tranquila y yo les infundo a ellos esa tranquilidad para yo recibir de ellos esa tranquilidad. Sí, no me amenazan, pero me coaccionan y yo, Sí, debes no, hombre, tener ¿hasta qué así punto? la Claro. entereza total. Sí, a mí se me Y hace muy estar un poquito complicado. obsesionado. Ajá, justo. Pero siento que, bueno, sin llegar a ese extremo, ¿eh? Porque yo creo que yo no pondría. Claro. Ay, les tengo, mira, qué bárbara. Según yo, me iba a costar un ojo de la cara traerles recomendaciones de True Crime, pero no, Igual ya me yo. acordé de otro libro. Igualito yo. Pero no sé Yo dónde estoy está. igualito que tú. Así que vamos a seguirle. Vamos a poner aquí en edición. Hay un libro específico que se llama Secuestro, el infierno tan temido. El secuestro en México, el infierno tan temido, de Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín. Tengo mis reservas en cuanto al trabajo de Saskia, porque no me parece buena entrevistadora, sin embargo tiene recursos y acceso a ciertas personas que hacen muy interesantes las entrevistas, pero Manuel López San Martín me parece un periodista muy respetable acá en México. Y ellos lo que hicieron fue entrevistar a secuestradores y a secuestrados. Yo no me imagino estar pidiendo permiso en las cárceles de México para decir, déjame entrevistar a los secuestradores del caso Wallace, que también estoy leyendo de ese libro y ahorita les voy a hablar de ese otro. Déjame entrevistar al secuestrador de no sé quién. Acá en México hubo una temporada, ya les había contado en otro episodio que estaba leyendo, estaba a punto de leer Fabricación de Ricardo Rafael. Es el mismo periodo de tiempo más o menos en el que trabajaron estos secuestradores o en el que fueron secuestradas estas personas. Si ellos no hubieran estado obsesionados con entender la figura del secuestro y cómo esto moldeó nuestra sociedad, no tendríamos ese libro, así de sencillo. Entonces, True Crime, puro y duro, porque no tiene nada de ficción, son testimonios, son entrevistas. Ellos hicieron no sé cuántas cientos de entrevistas, o sea, según yo como 900. Y en el libro tal vez tienes como 12, o sea, no es un libro largo. Es medio complicado de conseguir porque ya salió hace unos años, pero es muy, muy interesante. Y también creo que justo esta obsesión hay que tenerla, o sea, agarrarla con pincitas para que la obsesión no sea algo que te lleve a manipular los hechos o los testimonios de quienes estás entrevistando, trabajando, lo que sea, ¿sabes? Como que tener el tacto muy fino para no tener que crear héroes o villanos a partir de lo que tú estás viendo, tú estás percibiendo. O sea, siento que eso es lo complicado, como despegarte, ¿sabes? Como querer ser objetivo a fin de Es que cuentas. si no terminan endiosando a los asesinos o a los criminales, y tampoco es la idea, ¿no? La idea es documentar. Exacto. Y victimizando a las víctimas tampoco, o sea, porque no hay que irse para el otro lado, simplemente contar las cosas como pasaron, de una manera lo más imparcial que se pueda. Sí, totalmente. O sea, ser como lo más neutrales posible ante las cosas. Y justo también es como evitar emitir tus juicios de valor, ¿no? O sea, Mm, evitar justificar, evitar dar de entender. O sea, creo que es como bien complicado cuando ya llegas a este punto en el que quieres entender al responsable de algún hecho. Y una cosa es querer entender y otra cosa es querer justificar. ¿Me explico? Y lo que hablábamos hace un momento de Garavito. O sea, no sé qué tan a profundidad conozcan el caso, pero no lo busquen, es muy fuerte, pero Garavito fue una persona que sufrió mucho desde muy infante y como ya es el común denominador pareciera, ¿no? De muchos de estos asesinos. Si Garavito tal vez hubiera tenido una infancia distinta, a lo mejor él no hubiera cometido tantos crímenes. Un gran a lo mejor y un tal vez y un gran hubiera, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, el común denominador que podemos ver a lo largo de todas estas historias, y estoy viendo que la cabeza te está corriendo como de que, a ver cuántas historias me sé, es eso. O sea, es que tuvieron infancias muy, muy sí, complicadas. sí. Entonces, es como interesante también empezar a identificar estos patrones tan puntuales, ¿no? Tú sabes que aparte de que me encanta leer esas historias de crímenes reales, me encanta ver los documentales de crímenes reales y en Discovery Channel o en Discovery Investigation hay un montón. E incluso a las partes médicas que son interesantes. Y se ha demostrado que muchos de estos asesinos en serie, no todos, muchos tienen, vamos a decir, un problema, por no decir deformidad o algo así,
en esa parte frontal del cerebro. No me preguntes la parte Sí. técnica del nombre del lóbulo, no sé qué, no lo sé. No está Pero el problema lo desarrollado. tienen acá. O no está desarrollado de nacimiento, o tuvieron una caída de niños y se les atrofió. Ujú, Incluso hubo el caso de alguien, estoy tratando de acordarme, que fue súper bueno el documental, que era un chico común y corriente, normal, buen alumno, hasta que tuvo un accidente en auto y se golpeó acá. A partir de ahí se volvió drogadicto, asesino, violador. Y sus padres decían, pero es un buen chico, no entiendo. ujú. Y al final fue un desgraciado, un monstruo, pero fue porque tenía esta parte del cerebro mal desarrollada, atrofiada, golpeada, en este caso. Entonces, y también lo que tú dices es muy cierto. Este caso que te estoy diciendo se presenta de manera transversal en un montón de casos, pero el 99% de estos asesinos, para hablar solamente asesinos o violadores o abusadores, el 99% han sufrido abusos, violaciones o vejaciones cuando eran niños. Entonces tienes un componente físico y un componente emocional que los dos juntos detonan en estas monstruosidades que hacen cuando son adultos. No repiten los patrones. El que fue abusado es abusador, el que fue violado es violador, el que fue golpeado es golpeador. Y al final Entonces, llegas como a esta conclusión, ¿no? De lo importante que es la primera infancia y el desarrollo psicosocial. O sea, se nos va la cabeza en eso, porque sí es muy interesante tratar de entender, no querer justificar, tratar de entender qué factores son los que pueden ser claves o puntuales para que alguien tenga un destino distinto o tenga un comportamiento distinto al de los demás. Porque pues sí, es algo duro, algo complicado de entender. y en base a esto, Nat, te quiero recomendar otro libro, ya que estamos hablando más o menos de ese tema. Es un libro Échale, échale. muy conocido por todos, no tanto el libro, pero sí la película, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, como llegó aquí a Perú, de Thomas Harris. Este es un libro ya antiguo, es de los Ujú. 80, si no me equivoco. ¿Por qué lo traemos a este capítulo de True Crime y Crímenes Reales cuando no es un True Crime? Porque este libro se diferencia de los demás de que hemos hablado y que hemos presentado, porque el autor Thomas Harris se basó en asesinos seriales y en personas con algún tipo de vejación y deformidad para crear a Hannibal Lecter. Ujú. Entonces, acá, por ejemplo, en mis notas tengo que se inspiró en Ted Bundy, Ed Gein y Gary Heitnick para hacer Hannibal Lecter. Son tres asesinos americanos súper conocidos y la mezcla de esas personalidades hicieron que se creara un Hannibal Lecter. Y yo no sé si ustedes han visto la película, yo la he visto varias veces. Lo tengo por leer, lo quiero leer en mi club de lectura por si se quieren apuntar, porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. A mí la película me fascinó, yo estaba chico. Cuando me mencionan a mí Hannibal Lecter, ¿tú has visto la película, Nat? No, le tengo Sí. miedo. Ya. Hay una escena súper. El tipo es desagradable. Anthony Hopkins hace un trabajo maravilloso, además. Y cuando ella, Clarice Starling, que es la Jodie Foster, la protagonista de la película en este caso, lo va a buscar a él para estudiarlo, para entender su comportamiento, para atrapar a un asesino en serie que está suelto, ¿no? Lo usa él como conejillo de indias para atrapar. Y hay una escena muy famosa en que ella se acerca. Él es un caníbal, ojo, está preso por ser caníbal. O sea, mataba a sus presas y se los comía. Es un Ujú. super monstruo. Además está con bozal porque ataca a la gente. No, es el más monstruo de todos. Y cuando ella se acerca a hablar con ella, él le dice algo así como, ella se llama Clarissa Starling. Entonces le dice algo así como, la huele. Y le dice, uy, Clarissa Starling. Y la asesina. Es como que la Ush. saborea. Es desastrosa la idea. Entonces, imagínate la película, lo quiero leer. Este libro es buenísimo de suspenso. ¿Sabes en qué Empezó pensé? con... Cuéntame. En el perfume. Ya, está, por ahí va. Pero este es más retorcido. Este es más retorcido. Y el libro fue tan bueno que lo tengo, no, en mi librero, afuera lo tengo. Tienes también El Dragón Rojo, si no me equivoco, que es una precuela, y el libro Hannibal, que es de Hannibal Lecter. Perdón, Dragón Rojo viene después y Hannibal Lecter es la precuela porque es la adolescencia de Hannibal, donde te cuentan por qué Hannibal se volvió Hannibal. Súper bueno. Nuevamente, está acá a colación no porque sea un true crime, sino porque el personaje ficcionado fue basado en personajes reales de true crime para poder entender cómo funcionaba la cabeza de esos asesinos. Escúchame, el resultado de meter esos tres asesinos en una licuadora es Hannibal Lecter. Horroroso, el monstruo. Súper buen libro, hay que leerlo juntos. Yo no digo que lo lean porque no lo he leído yo todavía, pero si han visto la película, esto les va a encantar. Delicioso. Ay, no, Delicioso. macabro. Apúntame, pero que Macabro. 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 Esa es la expresión. Oye, Macabro. quiero hacerte esta pregunta también porque yo me quedé pensando mucho en ella. Dímelo. Creo que como nos gusta mucho este género, a veces quisiéramos Mm. leer, ver, escuchar sobre todo, más bien sobre todos los casos que nos topemos, ¿no? No sé si tú tengas en mente alguno que digas, este sí debería pasar,
a la posteridad, no, por respeto, por cuidado, o tal vez lo hicieron pésimo, o sea, yo no sé ni para qué lo pusieron ahí. Y me refiero a, por ejemplo, acá en México ha habido recientemente muchos casos muy complicados, ¿no? De feminicidio, y hay casos que se han llevado justo a este amarillismo periodístico que dan rabia. Entonces yo digo, hay casos que no quisiera ver nunca jamás, a lo mejor en documental, así estrictamente documental periodístico, pero no en serie, no en película, no nada más que no sea un documental riguroso. Y por ejemplo pensaba mucho en el caso de Devani Escobar. Pues fue un caso en el que desaparecieron una chica, la encontraron mucho tiempo después, sus padres hicieron todo por hacerlo bien, pero incluso los periodistas que dieron cobertura de esta nota, me parece a título personal, lo hicieron con las patas, por decirlo menos y no decir una grosería. Entonces, no sé, me quedé pensando, no sé si no creo para nada ser la única que dice esto no debería pasar para allá, esto que se quede mejor así, por respeto, por cuidado. No sé si tú tengas en mente como algo así o que digas, no, al contrario, creo que este caso sería muy útil que lo conozcamos a través o del true crime o del basado en hechos reales. ¿Sabes qué caso a mí da vueltas muchísimo en la cabeza y no me ha gustado cómo lo han tratado? Es un caso que sigue abierto. Y lo mencionamos creo que en el primer episodio o en el segundo. La desaparición de Madeleine McCann. La niña está... Durísimo. Ay, no me acuerdo si era de Londres o era de Irlanda. Sí, en Irlanda creo que desapareció. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo desapareció, ni por qué, ni cuánto, ni si se la llevaron, si la mataron. No saben nada. ¿Y por qué me parece mal? Porque he visto 2, si no 3 documentales del caso y ninguno ha rescatado como información. A ver, no digo que pues, nos den todos los detalles del caso, ¿no? Porque es un caso abierto. Pero como que no saquen ninguna conclusión del caso. En algunos culpan a los papás. Cuéntame. Desapareció en Sí, Portugal y ella era eso. de Londres. Desaparecieron muy cerca de una playa, en un resort turístico. Y nunca, hasta el día de hoy no han dado con ella. Lo comenté esa vez que hablamos de esto. El caso medio que se ha reabierto hace pocas semanas porque han tenido pistas de que podría estar viva. Pues claro, ya hacen retratos robots porque ya pasaron 20 años o Ujú. 16 años de que desapareció la niña. Ya la niña no tiene 3 años, tiene casi 20. Fue 2007, son 18 ¿Ves? años Ya y está. tenía 3. Es, súmale 21, ya es mayor de edad. Ninguna de las veces que he visto 2 o 3 veces el documental no he rescatado absolutamente nada más que amarillismo. Y me Sí, sorprende que los padres se hayan prestado para esto. Y este caso en particular, by the way, los padres están como, la sociedad los tiene bien señalados. bueno, no, y déjame te digo algo, también pasa mucho que a pesar de que los padres o las familias den el consentimiento para hablar del caso, las producciones pueden hacer lo que quieran con la información que les das, ¿eh? Sí, claro, Entonces sí, también claro. no sabemos, digo, al Eso menos es yo no lo cierto. sé, Eso es si cierto. los padres estaban conformes o no con todo lo que sucedió. Y pienso, por ejemplo, en el caso de esta familia que eran 12 hijos. Hice un episodio en la primera temporada del podcast de eso. Era una familia de 12 hijos, la mitad de los hijos tuvo esquizofrenia, eran 10 varones, 2 mujeres, Sí, que es la serie de 6 de los Netflix. varones, ¿te acuerdas? Hay un documental en HBO. La En HBO, familia dio perdón. su consentimiento para hacer esto y al final la producción hizo lo que quiso y la familia estaba muy molesta porque dijeron, no es lo que te contamos, no es lo que queríamos poner allá afuera, lo hiciste mal, o sea, nos estás faltando el respeto, nuestros padres no eran así. Y entonces ellos salieron a decir, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagan un libro, no nos alcanza para una película, por favor háganos un libro. Y entonces contratan un escritor, no es un escritor fantasma porque el escritor lo publica bajo su nombre, pero contratan un escritor para que él sea quien Ujú. fielmente retrate su vida y retrate lo que fue crecer con 6 hermanos con esquizofrenia que no fueron diagnosticados a tiempo, o sea, un montón de cosas, ¿sabes? Entonces también es eso como un Durísimo. pobres padres, o sea, al final siguen sin su hija y sí, después de que platicamos eso me empezaron a salir como noticias de ella. Mm. No sé cuántas conté, si fueron tal vez 3 o 6 mujeres que decían que ellas eran Madeline y que Ujú, les ujú. hicieran pruebas de ADN y que esto y que aquello y ya salían en noticias y Hubo decía, una última hace pocos meses, ¿eh? Si es que no finales de 2024. Y no era, y dices, claramente. qué cruel que tú sabes que no eres y aún así vas y los haces pasar por la emoción de decir ya va a regresar mi hija a casa, pero al mismo tiempo el dolor de no poder hacer nada porque no era ella. La princesa Anastasia Romanov. ¿Cuántas princesas Anastasia Romanov han aparecido y ninguna es? O Ujú, fue, no sé, ya ujú. no que tiene edad de estar viva, pero ¿qué le pasará por la cabeza a esas personas que se dicen, oye, yo soy la sobreviviente, tu hija, tu hermana? Lo que Es como, sea. la gente también se aprovecha un poco de esas cosas, ¿no? Yo creo Sí, que hay un montón de historias que como hablamos hace un rato, la realidad supera los libros totalmente. O sea,
Por eso que hay unos casos que vale la pena contar. La ogresa de la condesa que hablamos hace un ratito, Así, matrona que se encargaba de traer bebés al mundo y cuando eran bebés indeseados le arraba el problema a la mamá y ¡pum! Los ahogaba. Entonces se sí, dedicó a matar niños. ¿Dónde está esa? Alguien trajo ese libro a colación, esa historia, nos contó la historia de esta monstrua. Una monstrua, una mujer. No sé cuántos niños en su haber tenía. que Y mira, al principio se dedicaba a venderlos, era trata, al final era era trata de trata. personas, pero dices, bueno, los ¿Qué es vendía, lo los menos malo? posicionaba en una casa, pero ya después, o sea, sí, no, ese libro es brutal. Y Es aparte, fuertísimo. me gusta mucho que Vero, incluso Vero lo dice en algunas entrevistas, lo ha contado, y en clubes de lectura, ha dicho como, yo sentía que yo era cruel con la ogresa, pero porque todos los medios fueron crueles con ella. Entonces todo lo que encuentras de ella, históricamente, es amarillismo, porque no se dieron a la tarea de cubrir la noticia, sino de Ujú, retratarla como un ser vil, o sea, un ujú. monstruo, una maldita, o sea, también dices tú, bueno, entonces, ¿qué tanto me puede estar fiando? Es cierto, es cierto. ¿Hasta dónde confías tú en la noticia? Ahora, influye mucho tu posición y tu forma de ver las cosas. Cuando lees ese tipo de novelas o de historias, tienes que tú también tratar de ser neutro, ¿no? Como en la política, por ejemplo. Tener una posición neutral o desde arriba, si lo quieres ver, para poder comprender la historia sin tomar partido, ¿no? Casi siempre cuando son historias de la vida real no puedes dejar de empatizar con los sobrevivientes o las víctimas. Es lo más Sí. común. Sí, es muy complicado. Yo no sé cómo debe ser de complicado el tratar de apegarse como a esta narrativa de la ficción o tratar de apegarse lo más a los hechos, lo más posible a los hechos, Mm, sin faltar al respeto. Entonces creo que no por complicado, sino por el hecho de también a ti como escritor o escritora te debe hervir la sangre cuando estás leyendo algo, sí. ¿sabes? O sea, y tienes que tú plasmarlo de una manera en que se lea imparcial, se siente imparcial. Sí, es bien crudo. ¿Tú crees que la ficción como, o sea, sí, un basado en hechos reales, no tanto un true crime, pueda ser como una herramienta de activismo social? Sí, claro, sin duda. Los feminicidios, que hoy por hoy en nuestros países son cosas de todos los días. Las estadísticas, perdón, acá en Perú son de locos. Perú es bastante similar a México. Me imagino que deben estar ustedes, lamentablemente, igual que nosotros. ¿Cuántos casos de esos se prestan para poder hacer historia? Y es fácil empatizar con esas víctimas. Yo creo que en ese tipo de historias no puedes separar tu corazón de lo que lees, ¿no? Es como bien triste. Sí, es bien complicado. Es bien complicado porque aparte ya llega un punto en el que los ves en las noticias y dices, ay, Más, uno más. un pelito más, Y el del día, o sea, sí, literal. Es complicado. Muy complicado, pero creo que sí hay muchas formas de abordar todos estos temas con sin duda. respeto. La salud visible. Incluso, sí, y desde la ficción, ¿eh? O sea, no creo que esté mal. Creo que es complicado hacerlo, pero estoy muy a favor, de verdad, muy a favor Yo creo cuando que se hace alguien bien. tiene que contarlo. Sí, Y que se visibilice y que se vea que es un problema societario, debe ser el caso, no societario, de la sociedad, perdón. Pero hay que contarlo bien, no nuevamente imparcial, así seas una mujer contando la historia de otra mujer, pero de alguna manera imparcial y que se entienda por la sociedad, ¿no? Que se vea quién es realmente es la víctima en esta situación. Porque ya luego empiezan a decir, ay, pero ella se lo buscó porque se puso la minifalda, lo que sea. es Amigos, raro. no, no, pero sí, sí están contando cada vez más y muchos de los libros que leemos en general en ese tipo de historias, sin llegar a matarlas o qué sé yo, ficciones o no ficciones, siempre hay una mujer que de alguna manera está abusada, ¿no? Por el marido o por una pareja abusona, que de repente no la matan y es un personaje secundario, pero siempre hay un personaje que sufre algún tipo de abuso. Por Sí. ejemplo, en estos libros de Blue Jeans que estoy leyendo yo, que es un crimen más o menos juvenil, bullying en los colegios, ¿no? Gorda, fea, a ti nadie te habla, eres una nerd, bullying. Ujú. De mujer a mujer, incluso. Entonces, se presentan en toda la sociedad. Estamos hablando de libros de España, ¿no? O sea, España, en México, en Perú, ya tenemos similitudes, ¿no? Sí, Y hay ya que por saber todos contarlos. lados. Sí, yo aquí les quiero hacer también una recomendación general, no de un libro en específico. Hace poco me dio por empezar a leer biografías, investigar Mm, biografías. Entonces, dentro de esas biografías encontré que hay muchas biografías de asesinos en serie, sobre todo de Estados Unidos. Y hay un autor en específico que se hace muchas biografías y son cortas, de 100 páginas o menos. No me acuerdo de su nombre, pero se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Pero si ustedes se meten a buscar como la biografía o el testimonio de la hija de un asesino en serie, se van a quedar fríos de la cantidad de libros que hay. Porque yo dije, me van a salir 2, 3. No, me salieron como 15.
escritos en inglés, escritos en español, sobre todo en inglés y sobre todo en Estados Unidos. Entonces es muy interesante ver también cómo ya también están saliendo ellas a dar el testimonio de lo que fue crecer con alguien así, sin poner calificativos, solo alguien que cometió estos actos tan atroces. Entonces les quiero dejar esa recomendación como hay general para que curiosen, para que vean más o menos hacia dónde está marchando también la sociedad, ¿no? Creo que a lo mejor va a llegar un punto en el que sea menos común. Sí. Sin embargo, ahorita las hijas de estos monstruos, de estos seres, ya son adultas y entonces están empezando a contar lo que no veían de niñas o de adolescentes y que ahora voltean a ver y que entienden muchas cosas de su propia historia. Entonces también es muy interesante. Los asesinos, para mí, los peores asesinos de la historia son los asesinos funcionales. O Hoy sí. sea, los que hacen su vida, se despiertan, beso a la esposa, beso a los hijos, chao chicos, voy a trabajar, y se va a trabajar y en el camino mata pues X personas, ¿no? Y Uh-huh, después regresa a uh-huh. su casa a cenar con la familia y duerme con todos. Yo no me acuerdo ahorita, mientras tú hablas, está tratando de acordarme el caso en particular. Yo he visto una película o he visto un documental en el cual sale la hija de uno de esos asesinos hablando y dice, mi papá era un buen papá. Para mí mi papá, o sea, si yo separo al asesino de mi papá es mi héroe. Mi Qué papá fuerte. hacía una vida familiar con nosotros, nos llevaba de viaje, nos compraba lo que queríamos, vivíamos bien, teníamos, no sé, Sí, auto, era el televisión, en padre Estados Unidos, ejemplar. ¿no? El padre ideal. Nos se llevaba a los partidos de béisbol, etcétera. Pero claro, tenía esos viajes de negocios donde se iba de viernes a lunes a una convención en no sé dónde y justo pues aparecían 3 personas muertas en esa ciudad donde iba el papá, ¿no? Entonces, y ella decía Sí, lo mismo, mirando para atrás, sí, pues, ¿no? ahora O entiendo. sea, donde mi papá iba aparecían muertos. Estamos hablando también de los 70s, 80s, una época en que no había ni celular, ni redes sociales, ni temas digitales como para geolocalizarte y quizás triangular la información y sacar una posición un poquito más exacta, ¿no? No había mapa más que los de papel. Entonces era un poco más fácil hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y decían, sí, pues mi papá se iba a Detroit a una convención y amanecieron 2 mujeres muertas en Detroit. O mi papá se iba de Sí. convención a no sé dónde y juaca, una mujer muerta más. O un niño, o un hombre, lo que sea. Pero justo donde el papá se iba de viaje, aparecían muertos, ¿no? Y decía, pero en mi Uh-huh. casa mi papá era uno. Nunca le puso un dedo Sí, encima a mi mamá. O sea, eran ejemplares. Eso para mí es lo peor. Porque sí, hay como para mí una también es disociación. como, sí. Sí, ahí estás hablando como que ya no es un solo cable el que está pelado en la cabeza, ya son varios. O sea, ya es una disfunción muy grande. Sí. Pero bueno, yo no sé si tengas algo más que agregar, amigo, porque yo me quedé Ya así estamos como, sobre la hoy, hora. Estamos sobre la hora, pero no me quiero ir sin darles una última recomendación. No tengo el libro acá, pero te lo voy a mencionar súper rapidito. ¿Qué mejor crimen que un crimen histórico? Y tenemos a un ver, crimen de la vida real, que es el caso de Jack el Destripador, un asesino en serie en 1888 en Inglaterra, en Londres, que se dedicó a asesinar prostitutas. Tuvo 5 prostitutas en su haber, muertas, sin testigos, en medio de la noche, y hasta el día de hoy nunca descubrieron quién fue. y eso es Múltiples lo padre. teorías. Se dice, acá tengo algunos, por ejemplo, Montague John Druitt, abogado y maestro, se suicidó poco después del último asesinato, lo que generó sospechas. La policía de la época lo consideró un sospechoso fuerte. Tom Kosminski, obrero polaco con trastornos mentales, vivía en Whitechapel, que es donde pasó todo esto. En 2014, un análisis de ADN muy cuestionado por los expertos lo vinculó con una escena del crimen. Walter Sickert, pintor británico, algunos teóricos como la novelista Patricia Cornwell, que a mí me encanta, Patricia Cornwell, la señalaron basándose en coincidencias artísticas y supuestas cartas y pruebas concluyentes. Después tenemos un médico estadounidense misógino, un nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, y un comerciante de algodón de Londres. Pero en ninguno de los 6 casos que tengo, estos 6 posibles asesinos, se confirmó que fuera el culpable. Entonces es un caso que tiene, no sé, 200 años abierto, casi 200, y al día Y de hoy películas e historias y documentales y no dan con quién puede, ni siquiera un sospechoso real de quién no. fue el asesino. Y es que es justo eso como la laguna que platicábamos al inicio, ¿no? No se puede resolver, no existía la tecnología y pues alguien se puede inventar lo que quiera, o sea, los hechos ahí están y El papel las aguanta pruebas y todo. lo que quiera. Ajá, exacto. Entonces es como lo interesante. A mí ese caso, o sea, a mí en general la figura de Jack el Destripador es como, Es está tétrica, horrible, ¿sí? es tétrica, Además las mataba pero horrible, sí, las pero mataba es de horrible. mis figuras como halloweenescas favoritas, Sí, porque pues sí. te presta mucho, o sea, te da mucha tela para que cosas lo que se te antoja. Fue una época que hubo mucho miedo en las calles. En Londres, donde no había alumbrado público, los postes tenían velas,
y las prostitutas muertas de hambre porque Londres estaba en una crisis económica horrorosa, salían a la calle a prostituirse sin importarle lo que les pasaba y les empezaban a matar, ¿no? Y Ujú. nunca se supo quién era. Entonces es un gran misterio de la historia y creo que todos moriremos sin que realmente se sepa quién fue Jack el Destripador. Ay, bueno, al menos que alguien saque una ouija y pregunte, pero yo no voy a hacer eso. Que nos cuenten, nos escriben por favor acá al Sí, podcast, nos ahí dejan sus nos ponen. comentarios. Sí, un correo, lo que quieran. Nosotros somos chismosos, pero no tan curiosillos. Somos chimosos, pero no tanto. Sí. ¿Cómo era en TikTok que decía cosas que no me importan, pero quiero saber? Sí. Así. No me importa tanto, pero estaría padre, ¿no? O sea, saber qué pasó. ¿Qué tal que eran muchos? Se organizaron. O sea, Sí. Sí, sí, pero hay para todos los gustos. Mira, hemos abarcado un poquito de todo ahora. sí, fue un episodio un poco más serio porque queríamos tratar este tema con mucho respeto, porque los dos entendemos, ¿no? La gravedad de los asuntos, de las cosas, pero tampoco queríamos como que se sintiera así como una clase magistral y, o sea, no. Venimos a compartirles sinceramente nuestros puntos de vista, las cosas que hemos disfrutado, que hemos leído y pues nada, yo no tengo nada más que agregarles yo venía sin recomendaciones y aquí el cerebro me dio para bastante. Acuérdense que todas se las dejamos escritas acá abajo en la descripción del episodio. Y pues no se olviden de seguirnos en redes sociales. Álvaro lo encuentran como el librero de Álvaro, a mí me encuentran como Después de Leer. Y el podcast, suscribirse en YouTube, seguirnos en Spotify, dejarnos un comentario, compartirlo en todos sus grupos de Compártanlo. WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp de las mamás del colegio y demás comparten puras tonterías. Ustedes manden nuestro podcast, a alguien le va a dar risa Así y nos va a es. ver. Siempre nos van a seguir. Alguien se puede hacer de su club de lectura también en casa si empiezan a compartir estas cosas con sus amigos y con sus amigas. Déjenos comentarios qué les pareció el episodio, les gustó, no les gustó, de qué quieren que hablemos. También recibimos sugerencias, Nat. Sí, también, por supuesto, siempre son bienvenidas las sugerencias porque a veces ustedes traen un tema mucho más interesante de lo que nosotros estamos pensando y eso es buenísimo. Se nos acaban las ideas a veces. También, pero bueno, yo sin más que agregar, te cedo la voz, amigo. Sale, nos vamos. Gracias por escucharnos en este episodio número 4 de Después del Librero. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Chao, chao.